Entonces, iniciamos con el laboratorio de hoy, chicos, que sería el laboratorio número 4, ¿no? Vamos a escribir acá. Sí, es el 4. El laboratorio número 4. Ya. ¿Qué es? Máquina simple, ¿sí? Ya. Entonces, como primer punto tenemos el objetivo, ¿no? Como siempre, el objetivo. En este caso va a ser nuestro objetivo aprender. Se lee, ¿no, chicos, lo que estoy escribiendo? ¿Se ve? Sí, sí. Ya. Sí, se lee. Aprender el principio del funcionamiento del sistema de palancas así como la aplicación de momentos estáticos. Ya. Y también comprobar que las máquinas simples, ¿no? También comprobar que las máquinas simples reducen la magnitud de la fuerza que tiene que aplicarse para levantar un peso, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro objetivo en este laboratorio número 4, que sería máquina simple. Aprender el principio del funcionamiento del sistema de palancas, así como la aplicación de momentos estáticos. También comprobar que las máquinas simples reducen la magnitud de la fuerza que tiene que aplicarse para levantar un determinado peso. Como punto 2 vamos a tener el fundamento teórico. En fundamento teórico tenemos lo que sería las condiciones de equilibrio. Definición de momento. Clasificación de palancas. Y las reacciones de vínculo. Y las reacciones de vínculo. Ya. En cuanto a las condiciones de equilibrio, por ejemplo, si nosotros tenemos un cuerpo, ¿no? Sobre una superficie, ese tiene un determinado peso, ¿no? Y como está sobre una superficie, este va a tener una fuerza normal, ¿no? Una fuerza que ejerce el piso sobre el cuerpo, sobre el objeto.
Entonces, las condiciones de equilibrio para que, como, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Condiciones de equilibrio, tenemos dos condiciones, ¿no? La primera condición sería que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Tanto la sumatoria de fuerzas en X como la sumatoria de fuerzas en Y, ambas tienen que ser igual a cero, ¿sí? Como segunda condición, tenemos que la sumatoria de momentos en un punto tiene que ser igual a cero. Sabemos que la sumatoria de momentos se define como la fuerza aplicada a una determinada distancia con respecto a un punto, ¿no? Ya, entonces tenemos esas dos condiciones de equilibrio que serían la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero y la sumatoria de momentos tiene que ser igual a cero. Ahora, la clasificación de las palancas son las siguientes, ¿no? Tenemos las palancas de primera generación, las palancas de segunda generación y las de tercera generación. Ya. Entonces, en las palancas de primera generación, eh, por ejemplo, yo tengo acá un soporte, ¿no? Tengo acá una tabla o una viga y yo, por ejemplo, le voy a colocar un cuerpo acá, un objeto, ¿no? Y el objeto, por acción de la gravedad, va a tener un determinado peso, ¿no? Que va a ir hacia abajo. Entonces, si yo le pongo un determinado objeto sobre esta tabla o viga, ¿qué va a pasar? Esta se va a inclinar, ¿no? Así. Y aquí va a estar, sigue mi objeto. Y acá está el peso. Entonces, para que esté en equilibrio, ¿dónde tenemos que aplicar una fuerza? Según ustedes, chicos. ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? ¿O no hay que aplicar una fuerza? En el izquierdo, ¿No? a mi izquierda, creo. Entonces, si aplicamos una fuerza en el lado izquierdo, este es el objeto con determinado peso y la fuerza tiene que ir en ese sentido igual, ¿no? Si yo aplico acá una fuerza, la tabla va a regresar a su posición inicial, ¿no? Que estaba recta. Entonces, debemos aplicar una fuerza en el lado izquierdo, ¿no? Ya. Eso sería en las palancas de primera generación. Ahora, en las palancas de segunda generación, vamos a tener lo siguiente. Tenemos el mismo soporte, pero que está puesto en un extremo de una tabla o una viga, ¿no? Ya. Y el cuerpo lo voy a poner yo al medio. Va a tener otra vez un determinado peso, ¿no? Peso. Ahora, si ponemos el objeto ahí en el medio, ¿cómo va a quedar? Eh, Eso de acá. Va a estar inclinado otra vez, ¿no? Y ahí está el peso. Entonces, ¿dónde debo yo aplicar una fuerza para que este sistema esté en equilibrio? En la derecha, ¿no? Pero, ¿en qué sentido? ¿Con un sentido hacia abajo o hacia arriba? Hacia Les arriba. pregunto, chicos. Hacia arriba, ¿no? Sí. Ya. Entonces, si yo aplico una fuerza hacia arriba, aquí tengo el cuerpo, ¿no? Con determinado peso y una fuerza ahí, ¿no? Entonces, eso sería en la palanca de segunda generación. Ahora, en la palanca de tercera generación, tenemos lo siguiente. En este caso, el soporte debe estar en el extremo derecho. Aquí tenemos la misma viga y ahora el cuerpo va a estar acá, en el otro extremo. Tiene un determinado peso, ¿no? Ya. Si yo coloco ese objeto ahí, este se va a mover, ¿no ve? Va a bajar. Va a estar así, ¿no ve? La tabla. Y ahí va a estar el peso. Entonces, ¿dónde yo debo poner la fuerza para que este sistema se encuentre en equilibrio? ¿Al medio o en el extremo donde la viga? Les pregunto igual. En el extremo.
¿Sí? ¿Seguro? Según yo, sí. Ok. En ese caso no va a ser así. Tenemos que poner una fuerza en medio. Porque si colocamos una fuerza acá, en este extremo, eh, como este soporte está sobre una superficie, tiene igual una fuerza hacia arriba, ¿no? Y hacemos sumatorio de fuerzas acá, esto se va a hacer cero, ¿no? No estamos considerando todavía magnitudes, ¿no? Solo digo que si hacemos una sumatoria de fuerzas, esto se va a hacer igual a cero, ¿sí? Entonces no podemos colocar nosotros una fuerza, no podemos aplicar una fuerza acá sobre un soporte. Entonces, ¿dónde debemos aplicar la fuerza? Al medio en este caso. Entonces vamos a aplicar una fuerza al medio, que este va a ser el cuerpo, su determinado peso, y la fuerza tiene que ir ahí, en ese sentido. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Palanca es primera generación, segunda generación y tercera generación. ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Entonces, aquí ya explicamos entonces algo corto, ¿no? Sobre las condiciones de equilibrio y la clasificación de palancas. Ahora van a investigar o van a escribir unos pequeños conceptos, ¿no? De lo mismo, ¿no? Condiciones de equilibrio, definición de momento, clasificación de palancas y reacciones de vínculo. ¿Sí? Pueden hacer estos mismos dibujos igual y escribir abajo, ¿no? Su concepto de manera literal, ¿no? ¿Se entiende todo, no, chicos, hasta acá? Sí. Ya. Entonces, vamos con el punto 3, que sería materiales. ¿Sí? Ya. En material vamos a tener lo siguiente. Una masa, ¿no? De n kilogramos. O sea, esa n puede tomar cualquier valor. Ya. Después tenemos una regla graduada. Después tenemos dos soportes universales. Y después tenemos dos varillas de 100 centímetros. Dos tuercas universales. Un peso, ¿no? Un peso y dinamómetros. Ya. Si estuviéramos en el laboratorio, ¿no? Tendríamos un esquema de la experiencia similar a lo que voy a dibujar ahorita. Entonces, como punto 4 tenemos el esquema de la experiencia. Esquema de la experiencia que llegaría a ser un dibujo más o menos así. No, estas son las dos varillas. Y aquí tiene sus soportes universales. Aquí se encuentra la otra varilla con soportes igual universales acá. Y acá tenemos un dinamómetro.
Y esta es una regla graduada, ¿sí? No está recto, no, no puedo hacerlo tan recto, chicos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las mediciones, ¿no? Acá, de la regla graduada. Ya. Y acá hay como unos ganchitos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, aquí nosotros colgaríamos un peso, ¿no? Un peso. Entonces, si nosotros movemos el peso más hacia el dinamómetro, ¿qué llegaría a pasar? El dinamómetro son esos donde, no sé si lo conocen de los mercados, ¿no? Sí. Eso. Entonces eso sería, chicos, el esquema de la experiencia, algo similar. Les voy a mandar un dibujo más bonito, ¿sí? Más después. Ya. Entonces vamos ahora con el punto 5, que sería el desarrollo. Ya. Tenemos acá nuestro soporte. Acá tenemos la viga. Ya. Tenemos acá el bloque. Y acá una fuerza. Ya. Ya. De acá hasta el bloque hay 60 centímetros. Desde el soporte hasta la fuerza eh, tenemos 90 centímetros. Y del soporte hasta el final de la viga, que está por acá, tenemos 100 centímetros, ¿no? 100 centímetros. Ya. Entonces, ¿qué llegaríamos a hacer acá en este ejercicio? Hallar el momento, ¿no? En sí sería hallar la fuerza que debemos aplicar para levantar este determinado, o esta determinada masa, este determinado objeto, ¿sí? Pero en este caso vamos a considerar el peso de la viga. Esta viga de acá va a tener un determinado peso, ¿no? Vamos a poner peso B, ¿sí? Este va a ser el peso del bloque, una B mayúscula. Ya. Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? Acá tenemos el punto A, que sería acá. Tenemos la longitud de todo la viga, que sería de 100 centímetros. La masa del bloque me da de 20 kilogramos. Y la masa de la viga, que es de 2 kilogramos. Ya. Entonces vamos a hallar primeramente lo que serían los pesos, ¿no? Tengo el peso del bloque y el peso de la viga. Entonces sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿no? La gravedad la vamos a considerar nuevamente aproximadamente 9,81 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces me dicen el peso para el bloque y el peso para la viga, por favor, chicos. Para el bloque 196.2. Ya, 196,2 newton. ¿Y para la viga? Para la viga 19,62. Ya, 19,62 newton. Listo. Entonces, nuestra incógnita acá es la fuerza. ¿Qué fuerza deberíamos aplicar para levantar ese bloque de acá? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer sería una sumatoria de momentos, ¿sí? Sumatoria de momentos en el punto A. Con ese sentido horario positivo, ¿sí? Y eh, una condición de equilibrio es la sumatoria de momentos tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces, igual a cero. Ya.
¿Qué tenemos entonces acá? El momento, no sé si lo avanzaron ya, es la fuerza por distancia, ¿no? En un determinado punto, ¿no? Ya. Entonces, empecemos de izquierda hacia derecha. El peso, ¿qué sería? ¿Qué tengo acá? Si la fuerza está yendo hacia abajo, va a girar en sentido horario, ¿no? Va a ser positivo. Entonces, ¿qué vamos a tener? El peso del bloque por, como estamos trabajando en sistema internacional, tenemos que trabajar con metros y segundos, ¿no? Y acá tenemos centímetros. Entonces, 60 centímetros es igual a ¿cuánto? En metros. 0.6, ¿no? 0.6 metros, 90 centímetros es lo mismo. 0.9 metros. Y 100 centímetros en metros, ¿cuántos, chicos? Uno, ¿no? Un metro. Ya. Entonces, tenemos el peso del bloque por la distancia, ¿no? Desde el bloque hasta el punto A, cuando tenemos 60 centímetros. Y 60 centímetros es 0,6 metros más. 0.6. Ya. Ahora, el peso de la viga, ¿cómo se va a distribuir? El peso de una viga siempre se distribuye a la mitad, ¿sí? Entonces, en este caso, si tenemos 100 centímetros, el peso de la viga, el peso resultante sería la mitad. Entonces sería a los 50, ¿no? Acá sería el verdadero peso de la viga, aproximadamente, ¿no? Entonces, el peso de la viga, ¿cuánto es? 19,62, ¿no? Pero lo estamos escribiendo con pura variable primero. Entonces, sería más el peso de la viga por la distancia del peso resultante de la viga hasta el punto A. ¿Cuánto sería, chicos? La mitad de la longitud de toda la viga, ¿no? Sería entonces 0.5, ¿no? Ya. ¿Y ahora qué más nos falta? La fuerza. La fuerza está siendo aplicada hacia arriba y va a girar, bueno, imaginariamente, mi viga en sentido antihorario, ¿no? Entonces, está yendo en sentido contrario de lo que yo puse acá, va a ser negativo, menos esa fuerza por la distancia, desde ese punto hasta el punto A, que es de 90 centímetros, y en metros sería por 0.99. Y no tenemos más acá, entonces sería esto igual a 0. Y acá solo nos quedaría despejar la fuerza, ¿no? Para allá. Entonces, eh, si llevamos este término al lado derecho con signo positivo, podemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? La fuerza por 0.9 igual a ¿qué? Al peso del bloque por 0.6 más el peso de la viga por 0.5. Despejamos la fuerza. Esto que está multiplicando la fuerza va a pasar a dividir, ¿no? Entonces tenemos el peso del bloque por 0.6 más el peso de la viga por 0.5. Y todo esto dividido entre 0.9. Entonces ya tenemos nuestra ecuación para hallar esa fuerza. Ahora solo nos quedaría reemplazar los valores, ¿no? La fuerza va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es el peso del bloque? 196.2 por 0.6 más el peso de la viga es 19,62 por 0.5, ¿no? Y todo esto dividido entre 0.9. Entonces, con esta expresión ya obtendríamos una cantidad numérica para nuestra fuerza, ¿no? ¿Cuánto le sale, chicos? Un momento, yo lo calculo. Ya. 141,7. 141,7 newtons. Entonces, esa es la fuerza que debemos aplicar para levantar ese determinado bloque, ¿no? A esa distancia, a la distancia de 90 centímetros. ¿Sí?
Entonces, ¿se entendió todas acá, no, chicos? Sí. Ya. Ya. Ok. Entonces, en el punto 6 sería la conclusión, pero no les estoy dejando tarea, así que los voy a dejar. Entonces, vamos a escribir acá, tarea. El siguiente lunes no sé si habrá clase, creo que habrá un receso, entonces nos estaríamos viendo directo al año, ¿sí? De todas maneras les voy a avisar. Y eso, chicos, entonces la tarea para que se diviertan en Navidad y en Año Nuevo sería la siguiente, ¿no? Vamos a considerar el mismo soporte, el mismo soporte, el bloque y la fuerza de estar acá, ¿sí? La distancia entre el bloque y el soporte va a ser de 20 centímetros, ¿sí? Después tenemos la longitud de toda la viga hasta acá y después tenemos la distancia del soporte hasta esa determinada fuerza. La longitud de toda la viga va a ser 100 centímetros y la distancia de la fuerza hasta el soporte va a ser de 90 centímetros. ¿Qué es lo que varió acá? La ubicación del cuerpo, ¿no? Del objeto. Ahora está más cerca del soporte. Entonces, con esa variación, ustedes van a saber si la fuerza aumenta o va a disminuir. Sí, en este caso, la fuerza va a ser siga nuestra incógnita. ¿Sí? Ya, entonces esa es la tarea. Entonces, como punto 7 voy a colocarlo acá. Perdón, como punto 6. Como punto 6 tenemos la conclusión. ¿Sí? Entonces, ¿entendió todo hasta acá, no, chicos? Sí. Está entendido. De todas formas, se sube a YouTube, ¿no? Claro. Yo los voy a subir en el transcurso de la tarde.